Buenas noches. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Creador dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección a progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bienvenidos, buenas noches. Empezamos con preguntas. Hay una pregunta de la clase anterior que no alcanzamos a platicar. Esperamos al final. Ok, bueno, estamos hablando de la Santísima Trinidad, el misterio principal de nuestra fe. Okay? Y vimos algunas citas bíblicas aquí. Okay? Entonces, algunos errores, okay, acerca de cómo se entienden la Santísima Trinidad. Primero, tenemos que tener muy claro que estamos hablando de un gran misterio. Entonces, hay una historia que cuenta en la vida de San Agustín, que tuvo una visión de un niño en la playa. Y el niño estaba excavando un hoyo en la playa, en la arena. Y luego iba con un vaso, un bote para traer agua. Y estaba echando el agua en el hoyo que había excavado. Y se acercó San Agustín para preguntarle, niño, ¿qué haces? ¿Sí? Y el niño dijo, estoy poniendo el mar aquí en este hoyo que he hecho. Y San Agustín dijo, pues eso es ridículo, no es posible, no va a caer. Y el niño, que realmente fue un ángel, le dijo, pues más fácil que yo haga eso, que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y eso fue como un sueño, una visión que tuvo para entender, aunque él escribió mucho acerca de la Trinidad, de que al final de cuentas es un misterio que no vamos a comprender. ¿Okay? Entonces, no podemos decir que las personas de la Santísima Trinidad son tres modos de entender a Dios, ¿no? No hay inferioridad de una persona a otra. Okay? Por eso en el credo de Nicea decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pues eso fue dirigido a estos errores que surgieron, que judíos y musulmanes pues nieguen eso. ¿Okay? Y tenemos aquí unos símbolos que son credos. Sabemos
varios credos, ¿no? Más comúnmente de Nicea, de los apóstoles, pero hay muchos más, especialmente en los primeros siglos de la iglesia. Hubo una necesidad de concretar todo lo que la iglesia enseña. ¿Okay? Y les muestro estos ejemplos para que sepamos, a pesar de lo que alegan ciertas sectas, la doctrina de la Santísima Trinidad es desde el principio. ¿Okay? Fórmula de Dámaso, ¿okay? Dice, creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, y en un solo Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, y en un solo Espíritu Santo Dios. No adoramos y confesamos a tres dioses, sino al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, como a un solo Dios, no un solo Dios como solitario, ni que el mismo que sea para sí mismo Padre, el mismo sea también Hijo, sino que el Padre es el que engendra y el Hijo es que es engendrado. Pero el Espíritu Santo no es engendrado ni engénito, no creado ni hecho, sino que procede del Padre y del Hijo, es coeterno, coigual y cooperante con el Padre y el Hijo. ¿Okay? Entonces, este credo es muy antiguo, no sabemos cuándo fue escrito, pero dice que han encontrado los manuscritos de alrededor del año 500 en Francia, ¿okay? Pero Dámaso era papa, ¿okay? Entonces, aunque es de autor y tiempo incierto, es de mucha antigüedad. Y fíjense en la precisión, el detalle que tiene aquí, ¿okay? De que no es simplemente diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino está obviamente contestando, ¿okay? Dudas que habían surgido en ese tiempo y aclarando. Vamos a ver un poco más de esos puntos luego, ¿okay? Pero para tener unos otros ejemplos, ¿okay? Eso también es de autor y tiempo incierto, ¿okay? Que se llama Fórmula Clemente Trinidad, ¿okay? Sí, ¿okay? La Clemente Trinidad es una sola divinidad. El Padre, pues, y el Hijo y el Espíritu Santo es una sola fuente, ¿okay? Una sola sustancia, una sola virtud, una sola potestad. El Padre Dios y el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. No decimos tres dioses, sino que con toda piedad confesamos ser uno solo. Porque al nombrar a tres personas con católica y apostólica voz, profesamos ser una sola sustancia. Así pues, Padre e Hijo y Espíritu Santo, los tres son una sola cosa. Y aquí hay una cita, ¿okay? De San Juan, ¿okay? Porque así dice Jesús, ¿no? El Padre y yo somos una sola cosa. Entonces, como Ario o luego otros herejes llegaron a dudar de que el Hijo es Dios, no sé. Y sigue, tres, ni confundidos ni divididos, sino tan distintamente unidos como unidamente distintos, unidos por la sustancia, pero distintos por los nombres, unidos por la naturaleza, pero distintos por las personas, iguales por la divinidad, cosemejantes por la majestad, concordes por la Trinidad, partícipes de la claridad. De tal modo son una sola cosa, ¿okay? Que no dudamos que son también tres. ¿Okay? Entonces, y estas fórmulas también probablemente tenían un contexto litúrgico, de un uso litúrgico. Por eso, pues suena un poco poético. Pero como ahora tenemos el credo en las misas dominicales, pues en otros ritos, en otros lugares, de hacer una expresión de lo que creemos era muy normal, ¿okay?
del año más o menos 400, ¿okay? Concilio de Toledo, ¿okay? Dice que el Padre no es el mismo Hijo, sino que tiene un Hijo que no es el Padre, que el Hijo no es el Padre, sino que es el Hijo de Dios por naturaleza, que existe también el Espíritu Paráclito, que no es ni el Padre ni el Hijo, sino que procede del Padre. Y eso es interesante porque nos da el ejemplo que vimos antes, que del bautismo. El Padre es de quien se oyó esta voz del cielo: ese es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Okay? A este oíd. Y nos da más ejemplos que de las Escrituras para comprobar. ¿Okay? Y ahora de un símbolo que se llama quicunque, que también es conocido como el símbolo de San Atanasio. Okay, y eso es tan importante, muy largo, pero les recomiendo que lo mediten, okay, porque es muy claro, muy completo. Pero fue por muchos años una parte regular del oficio divino. Es decir, que los religiosos y sacerdotes tenían que rezar cada domingo este credo, okay, para recordarles de lo más importante de este misterio, pero tiene una gran énfasis en las relaciones de la Santísima Trinidad, o de la doctrina de la Santísima Trinidad, porque San Atanasio pues estaba en combate con los arianos. ¿Okay? Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. Y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad, cual el Padre, tal el Hijo, tal también el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado también el Espíritu, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo, eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos. Okay. También, en la misa, estoy buscando aquí, sí, un segundo. Porque debía haberlo puesto aquí. Okay. En la misa en domingo, okay, rezamos en tiempo del año, rezamos el prefacio de la Santísima Trinidad. Okay. Y eso también contiene pues mucha doctrina. Dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. Y entonces, cuando estamos con frecuencia rezando la doctrina, pues se inculca. Aquí tengo más, si quieren tomar una captura de pantalla.
eso es más del credo de San Atanasio, ¿okay? Que enfatiza muy bien toda la doctrina de la Santísima Trinidad. Okay, bien. Y aquí más tarde, okay, otra vez una declaración, okay, Cantate Domino de 1441, otra vez enfatizando la doctrina de la Santísima Trinidad. Okay. Entonces, para no, es volver a repetir lo mismo, pero lo pongo aquí, si quieren copiar, tomar la captura para luego ver las muchas diferentes expresiones de esta doctrina. Okay. Les mostré esta dispositiva antes con otros herejes que han negado la Santísima Trinidad. Okay. Les quiero enfatizar que es moderno. Okay. Él es el fundador de los Testigos de Jehová. Okay. Charles Taze Russell. Ellos niegan la Santísima Trinidad. La Luz del Mundo también niega la Santísima Trinidad. De hecho, ellos tienen la herejía de los arianos. Bueno. Ok, y pues como dice la Escritura, vanidad de vanidades, okay? No hay de toda la fatiga con se afana bajo el sol, que no hay nada nuevo bajo el sol. Okay? Entonces las herejías se repiten. Okay? De hecho, se dice que pues no hay nuevas herejías, solamente resurgimientos de antiguas. Okay? Entonces, ¿cómo vamos a entender entonces la distinción en la unidad? Okay? Otra vez, que no vamos a comprender la Santísima Trinidad, pero podemos comentar algunas cosas para entender cómo concebimos la distinción. Okay? Entonces, su distinción no es por naturaleza. Es decir, si preguntamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿qué eres? A cada uno, todos nos contestarían Dios. ¿Okay? Cada uno nos contestaría Dios. Pero si preguntamos a cada uno, ¿quién eres? Entonces la respuesta es diferente, porque hay tres personas. ¿Okay? No hay distinción por naturaleza ni por sus perfecciones, porque todos son iguales por perfección, ni realmente por obras exteriores, ¿okay? Solo por atribución y misión. ¿Okay? Eso es complicado, que luego veremos más. ¿Okay? Se distinguen por su origen. ¿Okay? Entonces, el Padre es quien no tiene origen, que no viene de otra persona. ¿Okay? Por eso atribuimos a él la obra de creación. ¿Okay? Pero otra vez, que no creó el Hijo, sino el Hijo se engendró. ¿Okay? Como decimos en el credo, engendrado, no creado. ¿Okay? Pero por modo de inteligencia, porque el Hijo es el verbo de Dios. ¿Okay? Podemos ver analógicamente como es la idea de, si pensamos en una idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Okay? El Padre tiene una idea de sí mismo, pero y solamente una idea, una palabra. Es sencilla porque no necesita una multiplicación de ideas, porque puede concebirse con una sola y perfectamente, tan vivamente que esa idea de sí mismo, ese concepto es persona divina. ¿Okay? Y luego esa persona divina, la imagen del Padre, ¿okay? Que contempla el Padre y el Padre contempla su imagen y se aman, ese amor es tan vivo
de ellos, de los dos, Padre y Hijo, procede el Espíritu Santo. Ahora los ortodoxos tienen un error aquí porque ellos niegan lo que se llama el filioque. Quieren decir que el Espíritu Santo viene nada más del Padre, no del Hijo también. Y esa expresión de filioque es un término que quiere decir y el Hijo, que fue un tema de muchísima controversia en el tiempo de San Atanasio y el concilio de Nicea. Y había pleitos y guerras y amenazas acerca de esas cosas. Y no solamente eso, también acerca de la naturaleza de Jesús, del Espíritu Santo, pero se iba resolviendo. Esta imagen es famosa, hay muchas versiones, pero una ilustración de la Santísima Trinidad diciendo Pater, Filios, Espíritus Santos, dice el Padre no es el Hijo, pero es Dios, el Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo, pero es Dios. Igual, el Espíritu Santo que viene del Padre y Hijo, es Dios, pero no es ni Padre ni Hijo. Hablamos de que el Hijo es engendrado y que el Espíritu Santo es expirado, que es como una supla del Padre y del Hijo para comunicar su misión particular. El Padre no procede de ningún otro, pero el Hijo es engendrado por vía de entendimiento. Por eso también atribuimos sabiduría al Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de amor y amistad, amor y voluntad. Bien. Los nombres, De hecho, hay otros nombres, que podemos dar a cada persona, pero es más propio, el Padre se dice porque engendra, San Pablo luego dice que toda paternidad proviene del Padre de los cielos. Entonces, nos llamamos padres en términos humanos, porque participamos en esa naturaleza, digamos, o ese aspecto divino, de Dios, de engendrar. El Hijo porque es engendrado y verbo porque es fruto del entendimiento. Verbo que en el sentido griego de no solamente palabras, sino logos o de razón. Espíritu Santo porque es aspiración del amor. Y en hebreo espíritu y viento, por ejemplo, es la misma palabra. Tenemos una pregunta aquí de la naturaleza humana de Jesús fue desde un inicio o hasta que se encarnó en la Virgen. No, la humanidad de nuestro Señor empezó a existir. Su humanidad es creada. Entonces empezó en la encarnación. No, es cierto que no hay tiempo con Dios,
pero no es como es excluido del tiempo, sino es encima del tiempo. Entonces maneja pasado, presente, futuro, como si fuera el mismo instante. Okay. Tienen la unidad, okay, que son igualmente perfectas, okay, la misma omnipotencia, okay, y la misma esencia, okay, de que todo lo que hace el Padre hace el Hijo, todo que es todo el poder del Espíritu Santo tiene el Padre y el Hijo, porque la omnipotencia no puede ser dividida, ¿eh? La misma esencia también. ¿Ok? Y ahora hablamos de su actividad, ¿ok? Entonces, en la actividad interna de la Santísima Trinidad, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace? ¿No has pensado, no, de si Dios se aburre? ¿No? ¿Qué hace ahí en el cielo solo? Las personas de la Santísima Trinidad se están amando. ¿Okay? Y por eso también es muy adecuado que haya una Trinidad en Dios. ¿Okay? Porque entendemos amor como producto de comunidad, de que sin un otro no hay amor. Y si Dios es amor, pues tiene que tener quien ama. Entonces es una perfecta comunidad de amor en la Santísima Trinidad. ¿Okay? Okay. Eso es la esencia divina, o la actividad interna de Dios. Y hay muy buenas meditaciones. Por ejemplo, si leen la vida de Santa Isabel de la Santísima Trinidad, que ella contemplaba este misterio de la Santísima Trinidad y cómo Dios invita a las almas a vivir dentro de su mismo amor. Dijo Jesús, ¿no? De que quien guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. ¿Okay? Entonces, la actividad de la Santísima Trinidad, ¿okay? Puede estar morando en el alma y nos llama a ser partícipes en eso. ¿Okay? Su actividad externa, cuando hablamos de su actividad externa, ¿okay? Estrictamente hablando es común a las tres personas, ¿okay? Así, todo lo que hace una de ellas para con las criaturas, lo hacen también las otras dos. Sin embargo, ¿okay? Y esa duda surgió la vez pasada, hablamos de obras apropiadas y de la misión de las personas, de cada persona. Porque la misión es particular, que solo el Hijo es mandado. Misión significa mandar. ¿Okay? Entonces, aunque el poder divino es único, ¿okay? y que Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo, ¿okay? Y realmente toda la Santísima Trinidad está activa porque es una sola omnipotencia. ¿Okay? Y como en Jesús, cuando contemplamos su persona divina, ¿okay? De que siempre veía al Padre, no es como se desconectó de la Santísima Trinidad para venir y tomar humanidad. ¿Okay? Pero la misión, el mandar, es apropiado, ¿okay? al Hijo. Entonces, en el lenguaje tenemos mucho cuidado en cómo hablamos de esas cosas. ¿Okay? Les voy a dar un texto, ¿okay?
del siglo XIII, el siglo de oro para teología y filosofía católica, ¿okay? Profesión de fe propuesta a Dorando, ¿okay? de Huesca, los valdenses. ¿Okay? De corazón creemos, por la fe entendemos, con la boca confesamos y con palabras sencillas afirmamos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios, y que toda la Trinidad es coesencial, consustancial, coeternal y omnipotente. Y cada una de las personas en la Trinidad, Dios pleno, como se contiene en el creo en Dios, ¿okay? De los apóstoles, y en el creo en un solo Dios, ¿okay? De Nicea, y en el símbolo quicunque volt, ¿okay? De Atanasio. De corazón creemos y con la boca confesamos también que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el solo Dios de que hablamos, es el creador, hacedor, gobernador y disponedor de todas las cosas espirituales y corporales, visibles y invisibles. Queremos que el autor único y mismo del Nuevo y Antiguo Testamento es Dios. ¿Okay? Eso dice porque había una herejía que decía que había otro Dios en el Antiguo Testamento que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? El cual, permaneciendo, como se ha dicho en la Trinidad, lo creó todo de la nada, y que Juan Bautista, por el enviado, es santo y justo, y que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. De corazón creemos y con la boca confesamos que la encarnación de la divinidad no fue hecha en el Padre ni en el Espíritu Santo, sino en el Hijo solamente. De suerte que quien era en la divinidad Hijo de Dios, Padre, Dios verdadero del Padre, fuera en la humanidad Hijo del hombre, hombre verdadero de la madre, teniendo verdadera carne de las entrañas de la madre y alma humana racional, juntamente de una y otra naturaleza, es decir, Dios y hombre, una sola persona, un solo Hijo, un solo Cristo, un solo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Que vamos a ver luego con más detalle las relaciones de naturaleza, persona, etcétera, en la persona de Jesucristo. ¿Okay? Pero esta profesión de fe es muy clara. Okay, otra vez contestando errores que había, pero de que esa actividad de la misión del Hijo es del Hijo, aunque el poder con que lo hizo es indivisible, es misterio. Okay? Autor y rector de todas las cosas, nacido de la Virgen María con carne verdadera por su nacimiento, comió y bebió, durmió y cansado del camino descansó, padeció con verdadero sufrimiento de su carne, murió con verdadera muerte de su cuerpo y resucitó con verdadera resurrección de su carne y verdadera vuelta de su alma y a su cuerpo. Y en esa carne, después que comió y bebió, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y en aquella misma carne ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Okay? Es muy claro, pero también misterioso. Okay. Y bueno, y eso es interesante. Que de Santo Tomás, Suma Teológica, por hacer un uso inadecuado de las palabras, se incurre en la herejía. Observa Jerónimo. Por eso, al hablar de la Trinidad hay que hacerlo con cautela y modestia. Dice Agustín De Trinitate, en ninguna otra materia es tan peligroso errar, ni tan laborioso investigar, ni tan fructuoso lo que se encuentra. Okay. Muy bien dicho, San Agustín, ¿no? Y por eso nos decían que no debemos de predicar
de las relaciones de las personas de la Santísima Trinidad, porque en un sermón es demasiado peligroso. Pues mucho más que podríamos decir, pero pues es un curso entero de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Entendí que las herejías siempre son las mismas en la historia, solo se actualizan o se modifican un poquito. ¿Okay? Una lista de todas las herejías sería muy larga, ¿okay? Pero si ves, por ejemplo, Denzinger, pues los decretos de que encontramos en Denzinger son respuestas a herejías. ¿Okay? Por eso Dios permite la herejía, porque nos hace entender más la doctrina verdadera. ¿Okay? Entonces, si podemos, por ejemplo, luego ver una lista de las herejías, no sé, más fuertes o más recurrentes. ¿Okay? Les he estado comentando acerca de arianismo, que decía, por lo mismo de lo que estamos viendo, ¿qué tan difícil es reconciliar en la mente uno y trino, una naturaleza, tres personas? ¿Okay? Entonces, los arianos tuvieron que cambiar la doctrina y decir que, no, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús no es, pues, tal cual Dios, es casi Dios. Es como un hombre muy exaltado que casi llegó a ser Dios. Es lo mismo que ahora está predicando los de la luz del mundo. Entonces, esa es una herejía que ha surgido muchas veces. Otro muy común es el dualismo, ¿okay? O el que tiene forma en los maniqueos, por ejemplo, que quieren decir que no, Dios no puede permitir el mal. Entonces, necesitamos dos principios. Que un principio, un Dios malo, un Dios bueno. Y eso también es recurrente. Ok. Y Santo Tomás sigue, ¿okay? Explicando de la Santísima Trinidad, ¿no? Mantengamos alerta ante los errores opuestos entre sí. El error de Arrio, quien sostuvo que en la Trinidad de personas hay Trinidad de sustancias, ¿okay? Y el error de Sabelio, quien sostuvo que a unidad de esencia, unidad de persona, ¿okay? Sabelio es quien negó la distinción de, una distinción real de personas, diciendo que solamente son nombres, son como modos de entender, como máscaras que llevan. ¿Okay? Sí, pues, para evitar el error de Arrio hay que procurar que al aplicar a la divinidad los términos diversidad y diferencia, no anulemos la unidad de esencia. Para ello podemos usar el término distinción por oposición relativa. Santo Tomás está diciendo que no debemos de hablar de diferencia de personas, sino de distinción de personas. ¿Okay? Porque las palabras importan. ¿Sí? Por eso, ni en los escritos autoritativos encontramos la expresión diversidad o diferencia de personas, ¿okay? Tomada por distinción. Para no anular la simplicidad de la esencia divina, hay que evitar los términos separación y división, que van referidos al todo y a las partes. Para no anular la igualdad, hay que evitar el término disparidad. Y fíjense que Santo Tomás escribió en latín. Entonces, introducción no es igual. Entonces, valdría la pena estudiar los términos que usa en latín, ¿okay? Y su significado. Pero está poniéndonos en alerta de del cuidado que necesitamos tener
cuando hablamos de esas cosas. ¿Okay? Como dice Ambrosio, okay, entre el Padre y el Hijo no hay discrepancia, sino una divinidad. Y según Hilario, como ya se indicó, nada es ajeno, nada separable. ¿Okay? Y luego, para evitar el error de Savelio, ¿okay? Tenemos que evitar el término singularidad para no se anule la comunicabilidad de la esencia divina. ¿Okay? Porque llamar Dios singular, dijo San Hilario, llamar Dios singular al Padre y al Hijo es sacrilegio. Debemos evitar también el término único para que no se anule el número de personas. ¿Okay? Sin embargo, si decimos único hijo, porque en Dios no hay varios hijos. Muy, muy interesante. Sí. El estudio de relaciones entre la Trinidad. Okay. Pero ese punto de la distinción de misión, que trata Santo Tomás en pregunta 43, okay, de la primera parte, dos cosas. Uno es la relación del enviado con quien le envía, y otro es la relación del enviado con aquello a lo que es enviado a hacer. El hecho de que alguien sea enviado pone al descubierto que el enviado procede de alguna manera del quien le envía. Por eso es importante decir que fue el Hijo que se encarnó, porque fue mandado por el Padre a esa misión. Bien a modo de orden, como el Señor envía al siervo. Bien a modo de consejo, como el consejero envía al rey a la guerra. Así pues, la misión le puede corresponder a una persona divina en cuanto que implica relación de origen con quien le envía y también porque implica un nuevo modo de estar en alguien. Así que dice que el Padre ha sido enviado al mundo por el Padre, en el sentido en que empezó a estar en el mundo en una forma visible por la carne que tomó, sin embargo, existía como Hijo de Dios ya antes en el mundo, como decía en Juan capítulo 1. Bueno. Santo Tomás escribió mucho acerca de la Santísima Trinidad. Muchas preguntas en la Suma. Okay. Dios Trino, por ejemplo, en la Suma, okay, de Dios como uno. Okay, hay 24 preguntas. Y luego hay otros 16 acerca de Dios como Trinidad. Bastante, y eso solamente es la Suma Teología. Okay. Por eso misión y donación en Dios son exclusivamente temporales. Refiere a la acción de Dios en tiempo. Generación y expiración son términos para Dios en cuanto a su eternidad. Y eso tiene que ver con su actividad interna y externa. ¿Okay? Procesión y salida en Dios son eternas y temporales. Pues el Hijo procede desde la eternidad para ser Dios y desde el tiempo para ser hombre, atendiendo a la misión visible, pero también para que esté en el hombre atendiendo a la misión invisible. Ok. Ahora, siguiente tema, acerca de la creación, hablando de actividad externa. Pero, bueno, otro punto, otra duda acerca de la Trinidad, ¿okay? Algo tan importante y tan complicado. Okay. Alguien pregunta dónde conseguir el catecismo de la Suma. No sé, probablemente hay un PDF que pueden encontrar en internet. Ok. De la creación. Ahora. Imagen famoso de Miguel Ángel
en la Capilla Sistina en Roma. La creación del hombre. Ok. Por creación, entendemos, ¿ok? La acción de Dios mediante la cual da la existencia a los seres, sacándoles de la nada. El término es ex nihilo. Entonces, crear y fabricar son muy diferentes. Realmente el término crear solo aplica a Dios, ¿ok? Porque es hacer algo sin materia previa. ¿Okay? ¿Cómo creó Dios? Habló y se hizo. ¿Sí? Entonces, tenemos que maravillarnos de este hecho. ¿Okay? De cuando Dios creó no hubo nada anterior y su creación es totalmente única. Solo Él es capaz de hacerlo porque es un acto infinito. ¿Okay? Otra vez, porque no es manipular cosas que ya existe, sino de nada hacer algo. Es una de las pruebas por la existencia de Dios, como siendo el único que puede sacar algo de nada. Además, Dios no solamente da existencia a los seres, sino los mantiene en cada instante en su existencia. ¿Okay? Entonces, si hablamos de pruebas de la creación, ¿okay? de por qué es razonable hablar de creación. Santo Tomás preguntó eso también, ¿no? Si es necesario de que Dios haya creado el mundo, o no puede ser que el universo es infinito, ¿okay? Que es eterno. El universo siempre ha existido, ¿okay? Pero el problema es que sería como una serie infinita de causación y cómo se inició, porque el universo no es estático, ¿no? Está en movimiento, en cambio. Entonces necesitamos un inicio, ¿ok? Por eso es imposible que todo sea eterno o increado. Porque hay algunos panteístas que quieren decir, bueno, tal vez todo que existe es Dios, por lo que entendemos por Dios. Pero entonces Dios no cambia. Entonces cosas que cambian y que se descomponen no pueden ser Dios. ¿Okay? Entonces ya sabemos de los 7 días de la creación, ¿okay? Es muy familiar. Las dos historias de creación, de hecho, en Génesis 1 y 2, ¿okay? Pero la secuencia de crear en 7 días, 6 y descansar el séptimo. Pero vamos a encontrar ahora pues una dificultad, ¿okay? De los que critican la fe, que dicen que no, la ciencia dice otra cosa. ¿Okay? Entonces, primero, la iglesia nos dice que la creación en Génesis, de hecho hay otras historias fuera de Génesis también de la creación, pero lo más importante es en el primer capítulo de Génesis. Pero la iglesia enseña que es un relato histórico, pero no científico. Y no histórico en el sentido de los historiadores modernos, ¿okay? Que es algo muy reciente. Entonces, la idea de Moisés no era de darnos todos los datos científicos, sino de comunicarnos una realidad, ¿okay? Pero en términos literarios, podemos decir. ¿Okay?
algo para mantener en el balance. ¿Okay? Tiene un fin religioso también. ¿Okay? No es historiador. Conviene ver la historia de la creación como texto litúrgico. ¿Okay? La secuencia en que cuentan las cosas también es para facilitar la memorización para tiempos cuando no había facilidad de tener muchas copias de estos libros. Entonces fue repetido por tradición oral, ¿okay? Por mucho tiempo. ¿Okay? Verdades irrefutables, que esta cuestión de la evolución, que ya viene pronto. ¿Okay? Verdades irrefutables en que concuerden la Biblia, la religión y la ciencia. ¿Okay? El mundo no es eterno. No hay ningún científico que dice que el mundo es eterno. Eso sí. ¿Okay? El mundo también fue formado sucesivamente, ser una cosa tras otra cosa. ¿Okay? Y que hubo desarrollo. ¿Okay? El Big Bang, que empezó con nada más materia cruda, que luego en esa teoría se evolucionó, se cambió, se desarrolló, lo que quieres decir, ¿okay? Pero fue sucesivo. ¿Okay? Y en esa secuencia, primero apareció seres inferiores más sencillos y luego los más complejos. Ahora bien, ¿qué vamos a decir de evolución? ¿Okay? ¿Qué controversia? ¿Okay? Necesitamos mantener, ¿okay?, una mentalidad católica, ¿okay?, evitando extremos por los dos lados. Entonces, la encíclica que nos ayuda a entender exactamente lo que enseña la Iglesia sobre la evolución es Humani Generis, ¿okay?, escrito en 1950 por su santidad Pío XII. ¿Okay? Aquí es la cita, aquí está. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. La Iglesia no prohíbe, ¿ok? Y la próxima clase les voy a mostrar también citas de padres de la Iglesia, ¿ok?, que tienen que ver con el tema, ¿ok? Pero miren cómo lo explica, ¿ok? De hombres competentes entre ambos campos, de la religión y de la ciencia, que están buscando, que no como eliminar a Dios, como suelen hacer los darwinistas de hoy, ¿ok?, o evolucionistas, ¿ok?, pero está buscando el origen del cuerpo humano, de una materia que existía antes. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios, por una intervención particular. ¿Okay? Entonces, de aquí, del mono al hombre con su teléfono, ¿okay?, no es simplemente el paso de tiempo, sino, si quiere decir, pueden tener la teoría que de en algún momento pasó de ser animal y Dios puso en ese cuerpo, esa materia, el alma. ¿Okay? Pero hay una tensión que tenemos que mantener. Mas, todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir,
la defensora y la contraria al evolucionismo sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, quien Cristo confirmó el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Pero algunas traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados. Y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esa materia. ¿Ok? Entonces, allí lo dejamos. Hay más que decir sobre evolución, porque es tan controvertida, pero eso es una cita autoritativa de la Iglesia diciendo que hay un modo de entender evolución, pero dentro de límites. ¿Okay? Bueno, sí, es cierto. Es un sacerdote que empezó con esa teoría del Big Bang. Y si leen el libro Para Salvarte de Padre Jorge Lori, él también reflexiona sobre, no tenemos que descartar la teoría del Big Bang, ¿okay? Porque podemos pensar, ¿no? De Dios habló y bang, se hizo, ¿okay? La creación, ¿okay? Pero dentro de límites también, porque tampoco queremos decir que esa materia era preexistente y no tiene causa, se hizo solo. Eso es absurdo. ¿Más preguntas antes de terminar? Ya empezó la lluvia, no sé si me pueden escuchar. ¿Otras dudas? Okay, voy a dejar esta pregunta. Pregúntame luego, Arilu, acerca de... Ok, aquí preguntas, ok. Y nos quedamos ahora en este tema en particular. ¿Otra duda? Padre. ¿Sí? Respecto al Espíritu Santo, ¿cómo es que la Iglesia nos enseña o cómo es que debemos como católicos, cómo explicar, encomendarnos o tratar al Espíritu Santo por la cuestión de los grupos carismáticos? Sé que esto de los carismáticos vienen de, pues, grupos protestantes, evangélicos y todos esos, pero entonces la Iglesia Católica, ¿cómo nos enseña? Realmente yo nunca había escuchado del Espíritu Santo hasta que no fui a caer a uno de esos grupos. Pero entonces, como católicos, ¿cómo debería ser nuestro trato o la enseñanza que nos da la Iglesia para con el Espíritu Santo? Bueno, si lees, por ejemplo, el Bene Creator Spiritus, ¿okay? El himno para la fiesta de Pentecostés, a ver si lo encuentro. Si buscas, a ver, letra. Okay. La doctrina del Espíritu Santo es muy enriquecedora y no tan bien conocida. ¿Okay? Entonces, debemos de tenerle más devoción porque a él está atribuido
trabajo de la santificación en el alma. Por eso hablamos de la infusión del Espíritu Santo en confirmación, los dones del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo en la oración. Entonces, es un tratado enorme. Les puedo recomendar también un libro que se llama, aquí está, uno de mis autores favoritos, que Monseñor Luis María Martínez, su libro sobre el Espíritu Santo, que pueden encontrar en Editorial La Cruz. Excelente libro. Luis María Martínez. Y tiene capítulos sobre los dones, los frutos, las bienaventuranzas y cómo se relacionan. Muy, muy bueno. Muy bien, gracias, padre. ¿Otra duda? Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre.